¿Por qué los arquitectos hablamos difícil? ¿Es costumbre o es posicionamiento? ¿Es necesidad o es estrategia? ¿Es porque tenemos que traducir emociones y nos falta lenguaje? Hola, soy Consuelo Sarabia, arquitecta e interiorista. Bienvenidos a Bienestar, el podcast donde exploramos la arquitectura y el buen habitar desde un enfoque funcional, estético y emocional. En cada episodio discutiremos cómo enfrentar los desafíos del diseño de tu hogar y cómo transformarlo en una experiencia enriquecedora y saludable. Te invito a que me acompañes en este viaje y que juntos exploremos cómo hacer del diseño de tu hogar un camino de conciencia. Espero que lo disfrutes mucho, quédate que ya empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bienestar. ¿Cómo están? Tenía muchas ganas de sentarme a conversar con ustedes y aquí estamos nuevamente en el episodio número 34 de este espacio. Para los que son nuevos en este podcast, acá conversamos cada 15 días sobre los aspectos emocionales que rodean el habitar de las casas, los hogares como el tuyo, como el mío, y que sobre todo durante los procesos de transformación manifiestan un campo emocional muchas veces invisible. Eso es arquitectura y emociones, una integración de dos universos que para mí tienen un potencial de brindarnos muchas herramientas de autoconocimiento y una experiencia mejor en el habitar. Cuando hay entrevistas, episodios que disfruto muchísimo hacer por el diálogo y por las personas espectaculares e interesantes que puedo conocer, me pasa que después se me disparan tantas ideas que es como que necesito intercalar episodios más reflexivos como este, más conversacionales. Así que aquí estamos. Este episodio viene con una combinación de humor y reflexión, el combo perfecto que disfruto hacer y que también disfruto consumir. Así que espero que a ustedes también les guste mucho. El episodio de hoy se llama ¿Por qué los arquitectos hablamos difícil? Y ya desde el nombre la verdad es que te da un poco de risa, porque de verdad los arquitectos hablamos bastante retorcido y difícil, ¿no? No sé si se lo pusieron a pensar o se lo han dicho. Tengo muchas ganas de que juntos, y siempre con un poco de humor, nos sumerjamos en entender el porqué de esto, cuál es el probable origen y qué consecuencias o efectos tiene en nuestra manera de trabajar y en nuestra manera de acompañar a otros en el diseño de sus hogares. Y les digo la verdad, este episodio se iba a llamar De la estrategia a la espiritualidad. O sea, nada que ver. Y el jueves pasado me tomé la mañana temprano para ir a la playa con la intención de escribirlo, buscando inspiración. Y de golpe salió este episodio. Y lo más curioso es que en principio parece que no tiene nada que ver, pero cuando vas avanzando, o por lo menos yo cuando lo fui escribiendo y lo fui redondeando, pude ver que tenía bastante que ver. Quédense, que van a poder ir descubriendo por su cuenta seguramente y reírse un poco en el proceso a la vez. Estas situaciones llevándose seguramente algunas reflexiones poderosas. ¿Por qué los arquitectos hablamos difícil? ¿Se lo preguntaron? ¿Es costumbre o es posicionamiento? ¿Es necesidad o es estrategia? ¿Es porque tenemos que traducir emociones y nos falta lenguaje? No sé si les pasó que alguien les diga, bueno, ahora que empezaste a trabajar en un estudio de arquitectura, hablas rarísimo, no se te entiende nada. O capaz les pasó cuando entraron a la facultad sentir que los profesores hablaban en un idioma de otra galaxia. Los profesores de diseño sobre todo, ¿no? Como si fuesen una tribu selecta de intelectuales, vestidos de blanco y negro o de negro completo ante la duda. A los que yo, por lo menos, veía envueltos en un halo de cancherismo y absoluta superioridad inalcanzable. Después, cuando uno empieza a trabajar a la par de colegas, creo yo que luego de años de estar sumergido en este hábitat particular, y supongo que por algo de adaptación al medio, una ley newtoniana, uno ya habla este nuevo idioma con fluidez
Y podemos compartir con colegas este hablar algo extraño que combina técnica con metáforas, con adjetivos muy crípticos. Tanto nos sumergimos que en algún punto pareciera que perdimos la capacidad de distinguir cuando estamos en un dialecto o en el otro. Ya no somos bilingües. Cuando hablamos de arquitectura somos arquilingües. Voy a leer algunos ejemplos y los que son arquitectos y diseñadores, les pido que se pongan por unos minutos en los zapatos de una persona sin formación técnica ni en diseño y traten de pensar o de sentir qué se entiende de estas palabras. Buscamos una arquitectura honesta. Trabajamos materiales nobles. Una fachada que respira. Un contenedor espacial. Una casa que abraza un patio. La espacialidad a secas, esa es. El verde que penetra, los límites que se funden. La casa que se encuentra con el paisaje. Todo es un concepto fluido. En fin, es genial, somos poetas. Después pueden ponerme en comentarios cuál es la que más risa les da porque son geniales. Y ahora bien, más allá del chiste, es interesante preguntarnos por qué pasa esto, por qué hablamos así. ¿Es porque lo técnico es un montón y necesitamos palabras más precisas? ¿O es porque así nos enseñaron? ¿O es que en algún punto nos resulta un poco cool, un poco canchero? Como que nos posiciona mejor. ¿O es que hablamos de cosas tan abstractas que terminamos construyendo un lenguaje propio para intentar explicarlas? Yo tengo varias hipótesis, pero las puedo agrupar en 3. Y ya les adelanto que no creo que haya una sola respuesta. Siempre hay combinaciones y grises. La primera es que hablamos difícil porque tratamos de expresar cosas que en realidad son difíciles de expresar. Más sensaciones que cosas que nombrar. No siempre estamos describiendo algo, entonces aparece este lenguaje medio poético, medio metafórico, que intenta capturar algo que en realidad es bastante intangible. La segunda hipótesis es sencilla. Hablamos difícil porque nos enseñaron así. Y la verdad es que, o por costumbre o por pertenencia, nunca se nos ocurrió o vimos la necesidad de adaptar nuestro lenguaje. Y la 3, seguro que es más polémica, y en esta quiero que nos zambullamos en este episodio, y es porque yo creo que en algún punto nos da seguridad y nos da cierto estatus. El posicionamiento, que en este caso para mí habla de una vulnerabilidad encubierta. Yo creo, sencillamente, que cuando hablamos difícil, eso habla mucho más de nosotros que de un proyecto. Y que nos faltan de verdad herramientas para expresarnos mejor. Herramientas emocionales que conecten la emoción con la materia. Algo que los arquitectos tenemos que hacer constantemente. Somos alquimistas de hábitos, de experiencias, de historia, de expectativas, de intenciones. Y las hemos de transformar en espacios, en texturas, en hogares. Son 2 universos en conexión. Y un poco en chiste, y un poco no tanto, esta reflexión nace un poco de algo de lo que vengo viendo en redes sociales, porque ahora que empecé a hablarle mucho más a arquitectos e interioristas, el algoritmo me manda muchísimo contenido del rubro. Y es interesante, tratando de no morir en el intento, mirar eso desde una perspectiva un poco más macro. Ver qué es lo que se está diciendo, cuáles son los temas que aparecen más, qué palabras usamos, cómo nos expresamos entre colegas. Porque para que un mensaje de verdad llegue y se transmita, como en todo, necesitamos pensar tanto más en el estado de comprensión y de conciencia del receptor como el mensaje en sí. ¿Qué palabras elegimos para explicar algo que para el otro, en este caso, es de un profundo interés? Porque estamos hablando de su hogar, de sus ahorros, de su experiencia de vida. No estamos hablando de un negocio, ni de una inversión, ni de una carrera.
Creo que lo técnico en la instancia de proyecto es verdad que toma bastante más relevancia a la hora de comparar una calidad con otra entre materiales, prestaciones, sistemas constructivos. Hablar más técnico ayuda a explicar, pero todo depende de cómo, porque cuando nos quedamos solo en lo técnico, nos olvidamos que eso técnico va a tener un impacto en la vida real de esa persona, en su experiencia diaria. Y para mí es importante que pongamos eso sobre la mesa con quien está tomando esas decisiones tan importantes de su vida para poder evaluarlo de verdad. Por ejemplo, una frase que se escucha en los estudios o se puede escuchar podría ser como que tenemos que enfocar la búsqueda en materiales más fríos para conseguir un diálogo fluido con el hierro y la impronta industrial del proyecto. Arquitectos entendieron, los demás quedaron viscos, ¿no? Ahora, lo mismo podría decirse de otra manera. Por ejemplo, este material más frío y moderno engancha súper bien con el estilo industrial que venimos trabajando en tu casa, pero atento que este sentir más frío también puede acelerar tu experiencia, tus ganas de estar en ese espacio. Es probable que te genere esta sensación o aquella otra cuando estés ahí. ¿Vos estás bien con eso? ¿Te sentís bien con esa decisión? Lo técnico es como que nos obliga a adaptar el registro. Por un lado, con los clientes, por otro lado, con los albañiles. Y para eso medio que tendríamos que hablar durante horas, ¿no? Mi intención con todo esto es que podamos ver la diferencia de registros, porque cuando yo escucho esa manera de hablar, sin acompañarla o equilibrarla con un lenguaje más sensible, es como que siento como un vacío. Como que le falta alma, como que le falta humanismo. Y eso creo yo como que transmite una distancia. Y esa distancia para mí es una de las cosas que no nos hacen bien como profesión. No le hacen bien a la arquitectura, no le hace bien a las personas en general. A nosotros, como arquitectos, nos crea dificultades para conectar con la parte más linda de nuestro trabajo. Acompañar a otros en la transformación de sus hogares. Y a los clientes tampoco les hace bien porque quedan atrapados en un lenguaje que muchas veces no les permite conectar con el proceso desde un lugar más enriquecedor. Ni con su casa, ni con su arquitecto, al que muchas veces terminan viendo como alguien, no sé, distante o lejano. Porque cómo nos expresamos transmite un montón de cosas de manera silenciosa. Eso invisible que igual se percibe, aunque no se traiga a la conciencia de inmediato. Y democratizar el diseño fue uno de los primeros manifiestos que tuve cuando empecé a publicar contenido en las redes sociales y a generar contenido como si fuese una semilla de lo que hoy son mis formaciones. Yo siempre busqué acercar dos universos que sentía que necesitaban abrazarse más. Personas con sus casas, arquitectos con procesos humanos. Y no solo era dar a conocer mi laburo, mi trabajo y sumar proyectos a mi estudio, sino con una intención de aportar conciencia sobre el habitar, sobre estos pequeños hacks de diseño, sobre el ejercicio de mirar cómo vivimos y sobre valorar realmente qué sí y qué no queremos para nuestras vidas dentro de nuestros espacios, ¿no? Hablar sencillo, hablar para que me entiendan todos, arquitectos y arquitectas. Para mí, de verdad, creo yo, no hay unos que sepan más. Y yo sé que capaz que ahí también me pongo polémica. Pero es que todas las partes traen un aprendizaje oculto. Es como bidireccional, algo para enseñarnos y algo que es como un aprendizaje circular. Porque esto para mí son vínculos circulares, de retroalimentación constante. Arquitecto, cliente, albañil, contratista. Hay unos que guían y lideran procesos y otros que son los protagonistas. Y hay otros que son los ejecutores. Y cada uno desde su rol va llevando adelante su parte, ¿no? Y somos un yo integrado que va activando diferentes habilidades según el contexto. Todos somos hijos, amigos, padres, capaz, ciudadanos y trabajadores. Y en la arquitectura y en cómo se vive la arquitectura, quiero invitarnos a derribar muros, posicionarnos a la par de los otros, codo a codo, cada uno con su rol.
La distancia es innecesaria porque crea desacuerdos y no favorece el consenso. No suma, aunque capaz muchos piensen que sí, para establecer límites concretos. Porque un buen líder sabe poner límites de manera amable y concreta. Todo proceso que se da con reglas claras, no rígidas, se vive con más calma, porque sabemos hasta dónde sí y hasta dónde no. No sé si alguno acá tiene hijos, adolescentes, pero es tal cual. Cuando un adolescente entiende hasta dónde puede ir y dónde está el límite, no es un viva la pepa. Y tampoco es una cárcel. Cuando hay claridad, el otro puede tomar decisiones con más libertad y responsabilidad. Y para hacer eso no necesitamos construir distancia, necesitamos fortalecer nuestra autoridad. Los arquitectos somos traductores de sentires, pero muchas veces nos olvidamos nosotros de sentir al otro en este hacer infinito y un poco alocado que nos atraviesa como sociedad. Y sin embargo, sobre todo en este rubro, los hogares, es nuestra capacidad de sentir y conectar lo que puede marcar una gran diferencia, especialmente en este mundo cada vez más tecnológico. Imagínense cómo podría ser ChatGPT para ayudar a unos clientes tuyos a tomar una decisión sobre su hogar mejor que uno, el humano. Humano, sensible, intuitivo. Por ejemplo, que en medio de una conversación entre dos personas, mientras discuten una decisión de proyecto, poder percibir algo que no se está diciendo. Que tal vez uno de los dos, lo único que está buscando en ese momento es sentirse reconocido por el otro. Nuestra humanidad es la que puede sentir eso. Y eso es tan humano que es imbatible, es un valor y es un plus laboral que necesitamos reconocer y fortalecer. Como arquitecto, siento que necesitamos incorporar nuestro espíritu sensible a nuestro ejercer estratégico, porque la palabra estrategia a veces suena como medio fea, ¿no? De golpe la asociamos con manipulación o con algo deshonesto o egoísta. Pero si tu propósito es ayudar a las personas a llegar a buen puerto en el proceso de diseñar su hogar, un hogar que los contenga, que los haga felices, que los haga vivir mejor, entonces, ¿qué mejor que acompañarlos aplicando estrategias de conciencia emocional que los ayuden a atravesar esos procesos de mejor manera? Y así, casi sin darnos cuenta, aparecen juntas las dos palabras estas que les decía, que al principio parecían tan lejanas, incluso opuestas: espíritu y estrategia. Porque cuando integramos dos maneras de mirar estos procesos tan humanos, aportamos lo mejor de ambos universos. Energía femenina, energía masculina en equilibrio, trabajando juntas para ayudarse una a la otra. Es un acto de servicio consciente. Estrategia es en el fondo, y lo que dice la definición de la palabra, un conjunto coordinado de acciones, un plan, una manera de ordenar pasos para llegar a un objetivo. En estos días me encontré pensando mucho en eso porque desde que empecé a trabajar estos temas, sensibilidad, procesos humanos en las obras, me fui dando cuenta cada vez más de algo que vengo viendo hace un montón de años en mi trabajo, y es que las obras están llenas de escenas humanas, reuniones donde alguien cambia idea de golpe, discusiones entre parejas frente a una decisión, momentos donde un cliente se entusiasma, está full y al otro día entra en pánico y quiere ir todo para atrás. Situaciones que si uno los mira solo desde lo técnico parecen un caos, pero cuando uno empieza a mirarlas con más atención, empieza a leer ciertos patrones. Hay formas de reaccionar, hay formas de decidir, hay formas de atravesar la incertidumbre de una obra y tiene que ver mucho con la personalidad. Y en estos días pasados empecé a transformar muchas de esas escenas reales de obra mías y de colegas en una especie de mapa emocional. Armé un juego, si se quiere, una herramienta, para ayudarnos a leer mejor lo que está pasando en los procesos de obra. Eso que muchas veces podemos sentir, pero no sabemos cómo nombrar. Pero esta vez volví a trabajar en mi quiz de arquetipos emocionales, enfocándome en obras, uno que el año pasado tuvo mucha difusión,
esta vez con un enfoque distinto porque es para arquitectos y diseñadores que buscamos entender mejor lo que están atravesando nuestros clientes y acompañarlos con más conciencia y claridad en estos procesos. Como las claves de las bóvedas, esas piezas que sostienen toda la estructura, el mundo emocional para mí es la pieza que todavía nos falta abrazar para completarnos. Porque sin esa clave, la bóveda se viene abajo y en las obras pasa algo muy parecido. Cuando no vemos o ignoramos esa dimensión emocional, muchas cosas empiezan a desordenarse. Las decisiones se empiezan a trabar, las conversaciones se tensan, los procesos se vuelven más difíciles de lo que deberían ser. Pero si los reconocemos, lo podemos anticipar y aprendemos a reformular esas situaciones, ahí podemos potenciar muchísimo, muchísimo nuestro trabajo y nuestro acompañamiento. Por eso yo estoy cada vez más convencida de que aprender a leer estos patrones humanos es una de las herramientas más valiosas que podemos desarrollar como arquitectos. Si sos arquitecto o diseñador y te dan ganas, te da curiosidad de explorar esta dimensión del trabajo, puedes encontrar el quiz que armé, del quiz de arquetipos emocionales, en mi link en Instagram y también al pie de este episodio. Me encantaría que me cuentes cómo te va. Ojalá te aporte mucho valor y te sirva como una nueva manera de mirar lo que pasa en tu trabajo, en tus proyectos. Muchas gracias por acompañarme nuevamente hasta acá. Estamos llegando al final. Me encantó escribir y grabar este episodio para ustedes. Cada vez me siento más cerca de esa versión de mí misma que más disfruto vivir. Si te gustó el episodio, puedes dejar un like, un comentario o compartirlo para que le llegue a más personas. Me ayudas muchísimo y creo que también a otros. Así que te dejo un cariño grande. Nos vemos en 15 días en un nuevo episodio de Bienestar. Muchas gracias.